factores asociados, cuáles son los factores que intervienen en la consolidación del hueso, en la consolidación ósea, cuáles son los factores que intervienen positivamente y los que intervienen negativamente. Hablaremos un poquito de la clasificación y sobre las fracturas expuestas. ¿Ya? Entonces, si está la delegada, entonces, a ver si podríamos empezar con la proyección de los slides. Entonces, la siguiente, por favor. Yo creo que empezamos, vamos a definir lo que son las fracturas. Una de las acepciones más conocidas es una solución de continuidad en una estructura ósea o cartilaginosa en un hueso. Entonces, solución de continuidad. Y recordarles que los huesos tienen una resistencia y una elasticidad. Van a intervenir fuerzas que van a vencer esa resistencia y esa elasticidad. Esos son los mecanismos capaces de producir las fracturas. Y estos mecanismos pueden ser de dos tipos. Puede ser directo, ¿no? Que se localiza justo, la fuerza está en la zona donde se ha ocurrido la fractura, en el punto de impacto del traumatismo, e indirecto cuando la fractura se produce a distancia del punto de impacto. Entonces, estos dos conceptos tenemos que tenerlos bien presentes, ¿no? La siguiente, por favor. Recordarles que va a existir una biología y una biomecánica. Aquí tenemos una imagen de lo que es el hueso esponjoso, que está básicamente en la metáfisis de los huesos largos, ¿no? En este caso estamos representando el fémur a nivel de la zona trocantérica y vemos que es un hueso de tipo esponjoso. Y el cortical que está básicamente cubriendo o recubriendo toda la estructura ósea. Cuando las corticales del hueso son muy delgadas, estamos hablando de un hueso que es de mala calidad. Y al costado vemos una representación en forma más amplia de lo que son las trabéculas óseas, donde tenemos que cuando estas trabéculas son mucho más grandes, estamos hablando de que la densidad ósea es menor y por lo tanto estamos hablando de un hueso de mala calidad o osteoporosis. La siguiente, por favor. Entonces, algún concepto acá, el hueso cortical es un hueso duro que va a estar rodeando toda la estructura ósea, y el esponjoso o trabecular se encuentra en la metáfisis de los huesos largos, básicamente, ¿no? Aquí hemos estado viendo las trabéculas en la zona metafisiaria del hueso, en este caso del fémur. Siguiente. Entonces, hay que recordar la anatomía del hueso. Este es un corte donde vamos a tener básicamente la periferia del hueso, que va a estar conformada por el periósteo. Este periósteo es la membrana que recubre el hueso. Cuando nacemos y cuando estamos hablando de pacientes infantes, niños, este periósteo es bastante grueso y resistente. Esta resistencia va a hacer que se presenten un tipo de fracturas diferentes que en el adulto. Es decir, lo que ustedes tienen que tener presente es que las fracturas en el niño, muchas veces hay tipos de fracturas que no se van a presentar en el adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces es completamente diferente. Entonces, uno de los responsables de que ocurran esas fracturas, bueno, el torus, fracturas, los otros tipos que tenemos, Salter-Harris, ¿no? Es este periósteo, que con los años, y ya cuando somos adultos, ya este periósteo ya no es una membrana resistente, va a ser una membrana muy delgada, casi inobservable. Tenemos el hueso cortical en el número 2, pues formado por el sistema de Havertz, y el hueso esponjoso hacia la parte interna del canal. La que sigue, por favor. El hueso cortical está formado por osteones, que es la unidad ósea, y está continuamente remodelado, ¿no?
aquí vemos cómo continuamente se va haciendo una remodelación. Prácticamente es todo un sistema, el sistema óseo. Está en constante remodelación. La que sigue, por favor. Entonces, la osteona, que es la unidad del sistema de Haber, aquí tenemos el osteocito, la laminilla intermedia, este es un corte que va del periósteo hacia adentro, con los conductos de Boltzmann, las lagunas, pero todos, y los conductos de Haber, todos este sistema, el sistema óseo, es muy dependiente de oxígeno. Y para que haya oxígeno tenemos que tener una buena circulación. O sea, es un sistema bien irrigado. La que sigue, por favor. Entonces, el tejido, algunos conceptos que vamos a tener, el tejido óseo se encuentra altamente vascularizado e inervado. El único tejido del organismo con capacidades regenerativas y con una reconstrucción integral posterior. Es decir, se puede romper, se puede desplazar un hueso y a la postre vamos a tener una remodelación total. Eso no se ve en ningún otro tejido. Vamos a tener células con propiedades osteoprogenitoras, o sea, las células que van a tener una potencialidad que es muy dependiente del oxígeno, y estas se difieren en osteógenas y condrógenas, de acuerdo a que produzcan hueso, tejido óseo o tejido cartilaginoso. Y las otras células que vamos a tener tres tipos: los osteoblastos, producen la sustancia intercelular orgánica o osteoide; los osteocitos, que quedan dentro de la matriz ósea, calcificada en sus lagunas; y los osteoclastos, que son el sistema que va a prácticamente erosionar el tejido óseo, o sea, se va a encontrar a cargar de la remodelación. Constantemente va a estar fagocitando células dañadas y tiene otra función de extraer el calcio cuando el organismo lo necesita. La que sigue, por favor. Entonces, el remodelado óseo va a ser un equilibrio entre los osteoclastos, que reabsorben, y los osteoblastos, que construyen. Y básicamente en este equilibrio, en el medio está el calcio. Entonces, el hueso está en un estado de constante renovación y debe haber un equilibrio entre ambas funciones, osteoblastos y osteoclastos. Cuando por A, B o C motivos el organismo necesita calcio en la sangre, ¿qué hace? Comienzan a actuar los osteoclastos, que van a sacar el calcio del hueso y lo van a mandar al tejido, a las células sanguíneas, a la sangre. Y los osteoblastos, por el contrario, van a hacer que ese calcio, van a tratar de obtener calcio para poder tener una buena remodelación ósea y un hueso de buena calidad. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre estos dos sistemas. Que sigue, por favor. Entonces, una vez que ocurre un traumatismo, muchachos, una vez que ocurre una fractura, esta fractura va a, eh, lo que va a hacer es va a recorrer un camino que a la postre la va a llevar a la consolidación del hueso, que es lo que nosotros como traumatólogos buscamos cuando tratamos una fractura. ¿Qué es lo que buscamos? Que el hueso se remodele, que se forme lo que se llama comúnmente el callo óseo. Este callo óseo, ¿no? Nosotros tenemos que ver de que se presente, que se produzca la consolidación, pero en el tiempo menor, en el tiempo adecuado. ¿Para qué? Para que el paciente pueda restituirse a sus labores tan igual como lo hacía anteriormente. Entonces, estas son las etapas: la formación del hematoma. Cuando ocurre una fractura se va a producir un hematoma porque hay un sangrado producto de la ruptura de los vasos del tejido óseo. Después vamos a tener la formación del callo blando, donde vamos a tener una neoformación de vasos. Vamos a tener que las células van a proliferar, las células que van a formar hueso, los osteoblastos, que va a ser vamos a tener células osteoprogenitoras, y que a la postre vamos a tener células que van a formar hueso,
que va a luego formar un callo duro, lo cual va a ocasionar la reparación y al final la remodelación. Entonces, mucha dependencia del oxígeno, muchachos, o sea, vaso sanguíneo, buena vascularidad, buena irrigación para que se produzca una buena consolidación. Si no hay buena oxigenación, si no hay una buena irrigación sanguínea, entonces vamos a tener muchos problemas para que se produzca una consolidación. La que sí, nosotros en traumatología nos apoyamos mucho de los exámenes radiológicos. Con el advenimiento de la radiología, pues la especialidad tuvo un giro bastante importante. Antes de la radiología, el tratamiento de las fracturas no podíamos hacer una evaluación sobre la evolución de la fractura, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos el apoyo de rayos X. Actualmente nosotros nos apoyamos mucho de lo que es la radiología. Entonces ahí vamos a ver cómo es que se va evolucionando la reparación de la fractura. Entonces vamos a tener que en una radiografía se va a evidenciar un callo visible, o sea, el callo va a ser muy visible, callo exuberante, cuando tenemos una consolidación indirecta, y un callo no visible cuando tenemos una consolidación directa. ¿Y cuándo vamos a tener una consolidación directa o indirecta? Eso lo vamos a ir viendo. En el primer ejemplo, en la imagen de arriba, vamos a tener una fractura que tiene cierto desplazamiento, pero que a la postre, ese contacto, ese pequeño contacto que hay entre los dos superficies óseas de la fractura, hace que a partir de ahí y con todo el mecanismo que ustedes han visto anteriormente, formación de callo blando, hematoma, callo blando, callo duro, remodelación, entonces vemos cómo a la postre se vamos a tener un callo, una fractura completamente reparada y un callo evidente. En la imagen de abajo tenemos una placa y tornillo que está fijando una fractura donde a la vez no vamos a tener un callo que sea muy visible. Entonces, ¿cuándo se da esto? Una consolidación indirecta. En el primer caso, cuando esto los tratamos con yesos, básicamente yesos o clavos endomedulares, donde vamos a tener cierto movimiento de la fractura, es un movimiento controlado de la fractura. Cuando usamos placas y tornillos, como es el segundo caso, o sea, placas de compresión, no va a haber ningún tipo de movimiento en la fractura y por lo tanto no vamos a tener un callo visible. El callo va a ser interno, por dentro del canal medular. Entonces es un callo que no va a ser evidente. La que sigue, por favor. Entonces la consolidación va a depender de dos, ya vamos viendo dos situaciones, dos elementos que van a favorecer la consolidación. Uno es la vascularidad, que a la postre va a ser la capacidad biológica del hueso, del organismo, y las condiciones biomecánicas de estabilidad que nosotros le podemos dar. Eso lo vamos a ir discutiendo ahora. En la que sigue, por favor. Entonces, esto es lo que tienen que saber, muchachos. Todas las fracturas tienden a la curación, a formar callo de forma espontánea, como una respuesta a la injuria que ha recibido el organismo, ese hueso. Pero hay que evitar la llamada, y este es un concepto que tienen que tener presente, la consolidación viciosa. ¿Qué es la consolidación viciosa? Es una consolidación, es una formación del callo, es un hueso que ha pegado, pero de una forma que no es la adecuada. O puede ser muy desplazado, puede tener ciertas situaciones que pueden hacer que no se pueda formar un callo, o sea, de buena forma la consolidación. Entonces, hay que evitar esta consolidación y es ahí donde nosotros intervenimos, como dándole estabilidad y alineación a los fragmentos. Ahí en la imagen podemos ver una radiografía donde vemos
que se está formando un callo, incluso puede ser hasta una no consolidación, retardo de consolidación, pero vemos que se está angulando esa fractura, lo cual no es adecuado para la verdadera, una buena consolidación y una buena función del miembro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que intervenir dándole estabilidad y alineación. El callo óseo, muchachos, va a ser la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fragmentos. Es decir, si en la zona de la fractura va a haber un micromovimiento que nosotros vamos a controlar o con yesos, con férulas o con clavos endomedulares, acuérdense bien, entonces esto nos va a llevar a que se forme este callo visible. Pero ¿qué pasa si nosotros en la zona de la fractura hay un movimiento que es incontrolable, que nosotros no estamos, es decir, que no es una fractura que no está fijada con nada, ni con yeso? Entonces va a haber movimientos que no son controlados y esto va a llevar a que haya inestabilidad y por ende a una situación que es una pseudoartrosis. A la postre, ¿qué es la pseudoartrosis? La pseudoartrosis es la no consolidación de un hueso hasta los 6 meses de haber sido tratado. Entonces, cuando ya cumple los 6 meses y no ha pegado, no se ha formado callo, no hay signo de consolidación, estamos hablando de una pseudoartrosis. Y ya una vez llegada a la pseudoartrosis, ya lo que sigue es, nosotros tenemos que solucionarlo ya probablemente pues con un tratamiento diferente al que hemos estado usando. La cascada de los eventos en la fractura, una fractura aguda, el hematoma, formación de hematoma, la granulación, la formación de tejido microvascular, la diferenciación celular. Nosotros tenemos que venir con estabilización que puede ser absoluta o relativa y eso nos va a dar una consolidación directa o indirecta. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de estabilidad, es el grado de movilidad o inmovilidad de los fragmentos. En el primer caso, tenemos una estabilidad total. En el tercer caso, tenemos una zona donde no hay estabilidad. Y en el caso 2 tenemos una estabilidad parcial. Las imágenes redondeadas que vemos pues que en el lado 3 donde no hay estabilidad, donde no se ha fijado con nada, hay un gran movimiento de los fragmentos, a diferencia de los movimientos controlados que hay en el gráfico 2, ¿no? Entonces, primero una estabilidad total, parcial y sin estabilidad. La que sigue, absoluta, relativa, inestable, para cambiarles de nombre. Entonces, el espectro de la estabilidad, vamos a tener una consolidación. Si la estabilidad es absoluta, vamos a tener una consolidación directa y esto se logra con placas, tornillos, vamos a tener un callo no visible. Cuando tenemos una estabilidad relativa, vamos a tener una consolidación indirecta y vamos a ver la formación del callo. Y inestabilidad, lo que nos va a llevar a lo que se llama pseudoartrosis, ¿no? Yo creo que es un concepto muy entendible y que se usa mucho en los tratamientos que nosotros damos a los pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hacemos fijación interna, que es un concepto biomecánico, y nos valemos de las leyes de la biomecánica, vamos a tener dos tipos de estabilidad, ¿no? Vamos a tener estabilidad que puede ser inmovilidad total, o sea, una estabilidad absoluta, y una estabilidad relativa con poco movimiento. En la estabilidad relativa vamos a tener férulas de yeso, yesos, aparato de yeso completo. En la estabilidad absoluta, la placa de compresión y tornillos de compresión, ¿no? Básicamente, que no permiten que haya ningún tipo de movimiento en la zona fracturaria. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de la reparación ósea, nosotros tenemos que recordar que ese hueso, para que se produzca la fractura, ha tenido que
resistir ciertas fuerzas que actúan sobre él. Son cuatro tipos de fuerzas. Tenemos una carga axial en el eje con dos momentos flexores, uno antero-posterior y uno lateral, y carga en torsión. Entonces estos son factores, elementos que se van produciendo, y recordarles que frente a cada una de estas fuerzas que actúan sobre el hueso, va a oponerse una rigidez que puede ser axial, antero-posterior, lateral y torsional. Es decir, el hueso tiene cierta resistencia y elasticidad, la cual es vencida por las fuerzas que están actuando sobre él. Y se va a producir la fractura. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué factores intervienen en el proceso de la consolidación ósea? O sea, solo es el hueso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, hay que hablar de pacientes. Los tipos de pacientes, que no todos los pacientes, no todas las fracturas son iguales, ni los pacientes son iguales. Existen ciertos factores que van a intervenir en el tratamiento de las fracturas que son propios inherentes al paciente. Y aquí tenemos algunos de ellos. Un segundito, muchacho, por favor. Entonces, ¿qué factores intervienen en la consolidación? Primero, el estado nutricional. Pacientes pues, que están desnutridos, que tienen la albúmina baja, a veces en los hospitales, ¿no? O muy obesos también, ¿no? Esas situaciones pueden intervenir en forma negativa ¿no? La irrigación sanguínea en el sitio de la lesión. De por sí hay zonas, hay huesos que tienen cierto grado de irrigación difícil. Por ejemplo, en la pierna. En la pierna vamos a tener una circulación terminal. Entonces, hay huesos que algunas veces son susceptibles de no consolidar cuando se trata de la fractura, ¿no? Ya son harto conocidos. Por ejemplo, la pierna, el húmero, por ejemplo. Entonces, hay muchas dificultades a veces para tratar esos huesos. Y peor si es que hay alguna lesión de las partes blandas asociadas. Las infecciones asociadas. Podemos tener fracturas con infecciones asociadas, sobre todo en las fracturas expuestas. Las toxicomanías a la cabeza, el cigarro. El cigarro no va bien con las consolidaciones de las fracturas. No es ya cuando vemos un paciente y le hacemos la consulta, ¿usted cuáles son sus hábitos nocivos, ¿no? ¿Qué es lo que usted fuma? Sí, ¿cuánto? Entonces ya tenemos que estar preparados de que vamos a tener un tema ahí complejo, o el alcohol también, ahí a la cabeza, no en las tóxicos, el índice de masa corporal, ya hemos visto mayor o menor de 30, cuando es portador de enfermedades crónicas, ¿qué les digo? Mieloma múltiple, insuficiencia renal, artritis reumática, patologías locales en la zona de la fractura y la energía de la fractura. Por ejemplo, tenemos las fracturas de cadera en pacientes ancianos, que son fracturas de baja energía, ¿no? No una fractura pues, de fémur en un paciente joven tiene que ser una fractura de altísima energía para que se pueda fracturar. Entonces, son cosas diferentes, pero que intervienen en el proceso de consolidación. Algún cuadrito acá donde tenemos los factores que retrasan la consolidación, la lesión de partes blandas. Acuérdense que el hueso para consolidar tiene que tener a su lado, las partes blandas tienen que estar casi, casi indemnes, ¿no? Para tratar de no lesionar los vasos que están circundantes a la zona de la fractura y que a la postre le van a dar la irrigación necesaria para que pueda consolidar. Las fracturas expuestas, los mecanismos de alta energía, enfermedades sistémicas,
la malnutrición, deficiencia de vitamina D, tratamiento con corticoides, ¿no? Todo esto va a retrasar y que favorecen, bueno, la carga axial controlada. Entonces, hemos tenido pues estos factores que retrasan, pero esos son factores que debemos conocerlos y tratar de estar preparados y tratar de revertirlos en la manera posible en el momento que hacemos el tratamiento. La que sigue, por favor. Entonces, muchachos, en traumatología todo tiende a clasificar, todas las fracturas se clasifican, ¿no? Esta clasificación nos va a servir para, uno, ver cuál va a ser el tratamiento adecuado, el mejor tratamiento para el paciente, y dos, y es mucho más importante, el pronóstico que puede tener este paciente, ¿no? Entonces, hay que ver que hay que tener en cuenta las clasificaciones, ¿no? Entonces, podemos clasificar las fracturas de acuerdo a varios tipos, a varios elementos, a varios ítems. Por ejemplo, según el mecanismo de producción, alta o baja energía, ¿no? El alta energía, bueno, una fuerza que es muy intensa, generalmente los accidentes de tránsito en pacientes jóvenes, y actúa la fuerza en forma muy, muy brusca, lo cual deforma el hueso y una vez superado el nivel de elasticidad se fragmenta. Y a su vez, este mecanismo de alta energía puede ser directo o indirecto. Justamente lo que estamos viendo ayer perdón, entonces directo, indirecto en el grupo, ¿no? Entonces, baja energía, fracturas que se van a producir ante mínimos traumatismos puntuales o repetidos. Por ejemplo, fracturas patológicas. Cuando tenemos, por ejemplo, un paciente con cáncer de mama, o cáncer de próstata que va a la columna lumbar, cáncer de mama al húmero, entonces debilita el hueso, la neoplasia, y se van a producir las fracturas patológicas. O estas generalizadas, por ejemplo, en la osteoporosis, en la enfermedad de Paget, donde vamos a tener huesos de mala calidad débiles. Y ahí es donde se van a producir estas fracturas llamadas patológicas. Otro ítem son las fracturas por estrés, donde vamos a tener microtraumatismos repetitivos y que ocurren sobre un hueso sano en un paciente sano, ¿no? Puede producirse en deportistas, en bailarines, la fractura de los metatarsos, por ejemplo, en los reclutas, ¿no? Están marchando todo el día, golpean los metatarsianos y se produce la fractura. Entonces, son varios tipos que pueden presentarse. La que sigue, por favor. Según el mecanismo de producción, puede ser directas o indirectas. Directas por un golpe directo en la región, ¿no? Por ejemplo, un golpe en la clavícula que me lo rompe en la zona de la fractura, o indirectas que pueden ser a su vez por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión o por tracción, de acuerdo a cómo vaya la forma. Ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se puede presentar en el cuadro del lado de la derecha, ¿no? La que sigue, por favor. Ahí está. Seguimos con la clasificación y también podemos clasificar de acuerdo al trazo de la fractura. Este puede ser lineal en traumatismo directo, puede ser multifragmentaria o bien más conocida como conminuta, o puede tener un trazo espiroideo largo, corto, dependiendo. Entonces, cuando nosotros vemos una fractura y vamos a tratarla y vamos a definirla y vamos a describirla, tenemos que describirla pues tan igual, o sea, primero la zona donde ocurre, después el trazo, qué tipo de fractura es, transversa, oblicua, oblicua larga, oblicua corta, va a ser multifragmentaria, va a ser conminuta. Todo eso tenemos que describir en el momento de, decíamos, un reporte o algo sobre una fractura. La que sigue. Entonces, vamos a clasificar según su patrón de interrupción en incompletas y completas también, ¿no? Incompletas son las llamadas fisuras, pues, ¿no? Y a su vez, estas incompletas también se dan generalmente en niños. Por ejemplo, tenemos en tallo verde, las llamadas fisuras y los torus, ¿no? Que es la famosa fractura en caña de bambú.
También tenemos la fractura del tallo verde por inflexión y las fisuras. Y las completas que pueden ser simples, pueden ser con minutas o con desplazamiento, ¿no? O sea, cuando se produce una fractura puede que se quede en su sitio y no se desplacen los fragmentos, o que se desplace en el momento de la fractura, ¿no? O sea, se produce el desplazamiento. La que sigue. Entonces, describimos la fractura. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta es una fractura con un trazo oblicuo corto, podría decirse, el tercio medio de la diáfisis del fémur, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre este desplazamiento? ¿Cuál es la causa de la acción de los músculos? Los músculos que se insertan en los huesos son los causantes de que estos se vayan a desplazar en el momento de la fractura. La que sigue, una fractura conminutada, también de diáfisis de fémur. Ahí vemos la cantidad de fragmentos que hay. La que sigue. Esta es una fractura espiroidea, ¿no? De acuerdo al trazo, en el tercio medio de la diáfisis del fémur. La que sigue. Entonces, existen, muchachos, un sinnúmero de clasificación de las fracturas. Hay una institución que se llama la AO, que son sus iniciales, en Suiza, que se encarga de estar estudiando constantemente cuál va a ser el tratamiento de la fractura y constantemente está sacando pues nuevos tratamientos, va variando su política. Antes el criterio era: tienes una fractura, debe quedar exactamente tan igual como estaba antes. O sea, si tenía cierto desplazamiento, cierta anteversión, entonces no podía quedar de ninguna forma. Tenía que quedar exactamente los fragmentos tan igual como estábamos. Y para eso, lógicamente, tenías que abrir la fractura, o sea, hacer una cirugía, llegar al sitio de la fractura, desperiostizar, dejarla muchas veces sin tejido blando, músculos pegados al hueso, y colocar placas y tornillos y la dejabas tan igual como estaba antes, pero ¿a cambio de qué? A cambio de quitarle irrigación, algunas veces inervación, algunas veces espacio. Entonces, y esto a las postres podía darte, pues, si no hay irrigación, si no hay ese elemento tan importante, puede llevarte a lo que es un retardo de consolidación, hasta una pseudoartrosis. Entonces, estos conceptos han ido cambiando en el transcurso del tiempo hasta que ahora ya no están tan rígidos en ese tema de tratar las fracturas con una reducción exacta y simplemente con una reacción adecuada, ¿no? Una deducción adecuada es suficiente para que estos huesos vuelvan a cumplir su función en el menor tiempo posible. Entonces, aquí tenemos la clasificación de las fracturas por el sistema AO, donde se clasifican, es una clasificación alfanumérica. A los huesos se le asigna un número, por ejemplo, en este caso, al húmero el 1, antebrazo 2, fémur 3, tibia 4. Entonces, a través de estos números, nosotros vamos a empezar a clasificar nuestras fracturas, que van de lo más simple hasta lo más complejo, que son ya del tipo C. Son A, B y C, ¿no? Va de lo más simple a lo más complejo. La que sigue. Entonces, cada segmento del hueso largo se va a dividir en números también. El proximal va a ser el 1, el medio el 2 y el 3 va a ser la parte distal. Entonces, medio 2, parte 3 distal. La que sigue, una vez que ya tenemos, por ejemplo, en el primer caso el número, el 1, una fractura a nivel de la epáfisis sería 2, y
¿Qué tipo de fractura es? Puede ser A, B o C. Este ABC va a ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, si es un trazo transverso largo, va a ser un trazo simple, entonces va a ser una A. Si es por lo contrario, si es una multifragmentaria en cuña, como es el caso en la B, y una multifragmentaria compleja con abundantes fragmentos, entonces va a ser una tipo C. Estos pacientitos, entonces, vamos a seguir avanzando en lo relacionado a la clasificación. La que sigue, por favor. Otra cosa que debemos saber, hay fracturas, o sea, muchachos, cuando tenemos fracturas a nivel de la diáfisis de los huesos, es diferente que tener una fractura articular. ¿Cuáles son las fracturas articulares? Las que comprometen la articulación. Esas fracturas articulares tienen que quedar tan igual como estaban antes. Eso sí, ahí no hay vuelta que dar. Tienen que quedar el mismo desplazamiento, tienen que quedar el mismo tamaño, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque las fracturas articulares, y ahí va el tema, son más complejas, las más difíciles de tratar. Entonces, ojo, pestaña y ceja con esto de las fracturas articulares, ¿ya? Que es un concepto muy importante. Por ejemplo, para el caso a mi derecha, en el verde, eso verde no está en el lado B, vamos a tener una articular parcial y en el lado C va a ser una completa articular. Entonces tenemos A, B y C que va desde lo más simple hasta lo más complejo. Y así seguimos avanzando. Sigue, por favor. Aquí un ejemplo. Esta es una fractura de fémur. Entonces, si queremos clasificarla, sigue, por favor. Fémur es número 3, diáfisis 2. El trazo es un trazo simple. Sería una A3. ¿Por qué? Porque es un trazo transverso. Las fracturas con trazo transverso son más complejas de tratar que una fractura con trazo oblicuo, donde hay más contacto entre ambos huesos. Entonces, por eso es una 3-2-A3, ¿no? Esa es una forma de clasificar este tipo de fracturas según la clasificación AO. La que sigue, por favor. Entonces, cuando tenemos una fractura, es importante, muchachos, ver el estado de las partes blandas. Si las partes blandas circundantes están mal, entonces no vamos a poder tratar bien a ese paciente, puede tener múltiples complicaciones si es que las partes blandas no están bien. Para esto existe una clasificación de Cherny y Gotze, donde va del grado 0 al grado 3. En el grado 0 no hay lesión de partes blandas, que generalmente son lesiones de baja energía. El grado 1, una abrasión superficial, edema, contusión moderada. Grado 2, abrasión profunda, edema, tensión, contusión severa con flictenas. Este es un tema que quería decirles también. En esas fracturas que son de alta energía, a veces en tobillo, pueden presentarse flictenas. Los flictenas son elementos que aparecen cuando tenemos una fractura con este tipo de características, ¿no? Y el grado 3, que es el grado más complejo, ya es un 2 más un síndrome comportamental o lesión de partes blandas. Ya van a ver lo que es un síndrome comportamental. Es una emergencia traumatológica donde tenemos que liberar para evitar la lesión de vasos y nervios, ¿no? Una vez presentado el síndrome comportamental, tenemos pocas horas para actuar para evitar ya una situación irreversible. Entonces, un síndrome comportamental es una lesión de alta energía, ¿ya? Y hay que tener muchísimo cuidado. La que sigue. Eh, pero hay otro concepto que tenemos que ver, es que cuando a veces ocurren las fracturas y esta fractura va a pasar la barrera de la piel, es decir, uno de los fragmentos va a pasar la barrera de la piel y va a ser expuesto al ambiente. Entonces aquí tenemos que tener algunos conceptos. Primero, ¿dónde ocurrió la lesión?
pues es diferente el tratamiento que vamos a tener en una lesión, una fractura expuesta que ha ocurrido en el campo, que una que ha ocurrido en una fábrica y que una que ha ocurrido en la casa. Entonces, diferente porque los gérmenes van a ser diferentes y tenemos que darle, como se da en este tipo de fracturas, antibióticos diferentes. Esta clasificación de Gustilo se va a clasificar en tres: el grado 1, el grado 3, el 1 siempre el más simple, el grado 1, menos de 1 centímetro de adentro hacia afuera, es decir, sale una punta y vuelve a entrar. En el hueso se usan generalmente cefalosporinas, un cierre primario, tras lavado y debridamiento se debe tratar como una fractura cerrada. Entonces, eh, aquí el, el tema es que estas fracturas son mucho más simples de tratar. El grado 2 ya son una lesión ya de 1 a 10 centímetros, donde vamos a usar cefalosporinas y podemos hacer un cierre tras debridar. Y de elección podemos usar clavos endomedulares, eh, o una combinación de cuidado de partes blandas, tutores externos y después clavos endomedulares. Un segundito, por favor, muchachos. Entonces, en grado C ya estas fracturas son más complejas. Aquí van a aparecer un tratamiento que nosotros usamos, que son los tutores externos, que son esos tutores que son fuera de la piel. Bueno, no sé si han visto algunos pacientes. Esos tutores son un tratamiento muy útil para nosotros, sobre todo en este tipo de fracturas, en las fracturas expuestas, el grado 3, donde tenemos lesiones de más de 10 centímetros de afuera hacia adentro, y se va a dividir a la vez en A, B y C, donde en el A es posible cubrir hueso, B no es posible cubrir hueso, y C existe una lesión vascular. Esas son esas lesiones, pues, que prácticamente el miembro viene colgando de una punta. Entonces, el tratamiento de estas fracturas es diferente, completamente diferente. Se usan los fijadores externos hasta que ya se mejore el tema de las partes blandas, y después ya se hace una osteosíntesis de fibra, que puede ser con placas, tornillos, lo que se necesite. Entonces, los fijadores externos va a ser un tratamiento temporal, ¿no? Entonces, no es definitivo. Tratamiento temporal, ese tratamiento temporal, algunas veces lo usan en otros sitios, sobre todo en el interior del país, lo usan como tratamiento definitivo, cuando no debería ser así. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, miren, este es un tutor externo, donde tenemos los shunts que van atravesando la piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo, y llegan a hueso. Entonces son un canal por donde puede discurrir, puede ingresar una infección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes tienen que estar con antibióticos, ¿no?, constantemente, curación de la herida, para evitar esas complicaciones. Y, y nos permiten a la vez alinear los huesos y tratar las partes blandas. Una vez que estas partes blandas mejoran, puede ser con lavados constantes, limpiezas quirúrgicas, cobertura de partes blandas. Entonces, una vez que ya se
logra esto ya está corregido el tema de la parte blanda, entonces ya se puede retirar se programa para retiro de estos fijadores y colocación eh, de la osteosíntesis definitiva, que puede ser con placa, tornillos, como les he dicho, clavo, lo que sea. La que sigue, por favor. Justo lo que les había dicho, ¿no? Por estos pines puede ingresar una infección, por estos pines de los tutores, entonces hay que tener mucho cuidado, tiene que estar muy bien cuidado, el paciente controlado con mucha frecuencia. La que sigue, por favor. Entonces, cuando ocurre una fractura, muchachos, es muy importante la clínica. El dolor es importante, la tumefacción local, la impotencia funcional del miembro afectado, va a haber un hematoma tras un tiempo, un intervalo libre y deformidad dependiendo del apresamiento de la fractura. Aquí en el lado izquierdo tenemos la presentación de una típica fractura intertrocantérica de cadera. Esa es la clínica que nosotros tenemos, ya conocido. En el otro lado tenemos una fractura de codo con la deformidad que estamos viendo. La que sigue, por favor. El diagnóstico se va a lograr con una historia clínica donde tenemos que registrar el mecanismo de producción de traumatismo, sobre todo en pacientes jóvenes, esas lesiones deportivas, donde nos pueden decir cómo es exactamente que ha ocurrido la lesión. Esos son datos muy importantes. Y aquí vienen los exámenes auxiliares. Nosotros nos apoyamos mucho en las radiografías, las tomografías, ¿no? Que es lo que tenemos más a la mano en el hospital donde trabajamos, ecografías, gamografía, resonancia también tenemos, pero eso generalmente pues no se pide. Durante el video hubo un tío que te ha dicho lo que tienes. Hola. La que sigue, por favor. Yendo un poquito atrás, el tema de las imágenes, muchachos, cuando estamos evaluando un paciente, pedimos una radiografía y tenemos alguna duda, porque no crean que todas las fracturas se pueden ver así en forma simple. Muchas veces el paciente puede tener una fractura y puede ser que tú no la puedas visualizar. Tenemos alguna duda, inmediatamente a ese paciente le pedimos una tomografía. Si en la radiografía no se ve nada, una tomografía nos puede ayudar muchísimo a descartar cualquier situación que se nos esté pasando. Yendo al tratamiento, primero hacemos un tratamiento sintomático para controlar el dolor, la inflamación, eh, las posibles infecciones con antibióticos, si es expuesta, analgésicos, es decir, y limpieza si es que es una fractura expuesta. Reducción es el alineamiento de los extremos de los huesos fracturados y puede ser con una tracción longitudinal, es decir, jalando el miembro. Y esto, ¿qué me va a hacer? Disminuye el edema y el riesgo de lesión vascular. Y la inmovilización tiene como objeto mantener la reducción hasta que se decida si el tratamiento va a ser ortopédico o quirúrgico. El tratamiento ortopédico, muchachos, es el que se realiza con huesos, yesos, aparatos de yeso, férulas, tracciones. Y el quirúrgico ya pues son las reducciones cruentas, ¿no? La que sigue. Y tenemos el tratamiento ortopédico, yesos funcionales, en este caso una bota de yeso muilopedio. La que sigue. Entonces, cuando tratamos una fractura y decidimos ponerle un yeso, nosotros a este paciente tenemos que controlarlo semanalmente, quincenalmente, de acuerdo a cómo sea la frecuencia, y vamos viendo si este paciente no va bien, hay cierto desplazamiento que no es el adecuado, no se presenta calloso, entonces tenemos que estar atentos al posible, al posible, a la posible situación de cambiar el tratamiento por un tratamiento quirúrgico. El que sigue, por favor. Lo que estamos hablando, la osteosíntesis puede ser absoluta o relativa. Ya sabemos que la absoluta es donde no hay ningún movimiento, tornillo de tracción, placa de compresión axial, tornillo de tracción más neutralización, la placa de soporte, la banda de tensión.
Y relativa vamos a tener tutor, tutor más soporte, tutores externos más soporte, clavos extramedulares, intramedular. La que sigue. Entonces, nosotros muchachos, cuando tratamos las fracturas, lo que tenemos que hacer es planificar. Incluso, o sea, tenemos una vez evaluado al paciente con las radiografías, con el paciente, planificamos eso nos va a evitar que tengamos pues errores, va a disminuir los errores que puedan presentarse, las fallas, ¿no? Y vamos a poder determinar cuál va a ser el mejor tratamiento para el paciente. Lógicamente que esto es una combinación de varias cosas, ¿no? Eh, Debemos tener el material adecuado. O sea, una vez identificada la fractura y decidimos el tratamiento que le vamos a hacer, debemos contar con los materiales adecuados, idóneos para hacerlo. Y muchas veces en la práctica, en la vida diaria, esto a veces no es así, ¿no? Tenemos el paciente, decimos una cosa, pero a las finales no contamos con los materiales adecuados, o sea, se demora o tantos detalles que pueden muchas veces retrasar los tratamientos. Y cuando se retrasan los tratamientos, pues vienen las complicaciones que pueden ocurrir, ¿no? Entonces, es una combinación de todo, ¿no? Del paciente, la fractura, el material, el acto operatorio, o sea, es una combinación de todo, son varios factores que intervienen en el tratamiento de una fractura. Y en la planificación podemos definir, pues decidir si la estabilidad que vamos a hacer absoluta, relativa, etcétera. La que sigue, por favor. La que sigue, principio tutor. Los tutores pueden ser externos, que han visto, hemos conversado arriba, son los que salen a través de la piel, o pueden ser internos, como los clavos endomedulares. Este es un ejemplo de un tutor interno. Aquí tenemos un fémur, una fractura de fémur desplazada. ¿Qué hacemos primero? Hacemos la reducción, es decir, alineamos bien los fragmentos. La que sigue, y una vez alineado, una vez hecha la reducción, tenemos que fijarla. Y en este caso se está fijando con un clavo endomedular. Este clavo endomedular lo que va a hacer va a ser un tutor interno y no va a ser una osteosíntesis absoluta, va a ser relativa, no va a ser rígida, va a ser relativa. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber micromovimiento, no hay fractura y por lo tanto al final que vamos a tener un callo evidente, un callo grande, un callo evidente. La que sigue, por favor. El principio de compresión. Entonces, la compresión va a ser una estabilidad absoluta, a diferencia de la anterior, que es relativa. Aquí no va a haber ningún movimiento en el sitio de la fractura. Las superficies no se van a desplazar bajo aplicación de carga y aquí no queremos ningún tipo de movimiento. Esto generalmente esto lo utilizamos en las fracturas articulares, o sea, en aquellas donde está comprometida la articulación, donde no queremos, donde todo tiene que quedar exacto y no queremos que haya ningún tipo de movimiento. La que sigue, por favor. Este es un caso. Esta es una fractura de tibia proximal, donde el trazo llega a la articulación y está fijado con un tornillo de tracción, lo cual nos va a permitir que una fuerza, que es el de la flecha azul, este no se debe mover. Esto va a dar una estabilidad absoluta, ¿no? O sea, no va a haber ningún tipo de movimiento y va a resistir la fuerza que nosotros le podamos aplicar. En este caso, el sentido de arriba hacia abajo. La que sigue.
entonces van a haber algunos requisitos biológicos, ¿no? Tenemos, muchachos, lo que tienen que tener presente es que para que una fractura pueda pegar tiene que haber una buena vascularización. Y esta vascularización generalmente, muchachos, viene de las partes blandas. Los 2/3 de la parte de vascularidad del hueso van a venir de las partes blandas. Si no tenemos una buena vascularidad, nuestra fractura puede que no consolide. Hay que tener cuidado. Lo que no queremos es llegar a una cervoartrosis. Entonces, este es un factor que tenemos que tenerlo muy presente. La que sigue. Entonces, tenemos que tener una estrategia y comprender, ¿no? ¿Cuál va a ser la fractura? Esa es la pregunta que no tenemos que hacer. ¿Cuál va a ser el manejo quirúrgico? Y después ver, pues, qué tipo de paciente, el tipo de fractura, dónde se encuentra, y de acuerdo a eso nosotros procedemos a hacer nuestro tratamiento. La que sigue. Bueno, entonces hemos hablado un poco lo relacionado al tema de las fracturas. No sé si de repente hay alguna pregunta, algo que quieran saber. A ver, Edilberto. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Una consulta. Mencionó que los fijadores externos van a hacer tratamientos temporales, pero, o sea, mencionó que se debe usar hasta que se mejoren, ¿no? Las partes blandas. Pero normalmente, cuánto tiempo tardaría en usarse, digamos, ¿no? La duración de ese tratamiento. Mira, un tiempo, o sea, un tiempo exacto no hay, pero te puedo dar ejemplos. Hay pacientes en el hospital que a veces están unos 6 meses con tutores externos, ¿no? O sea, eso es variable. No hay un tiempo exacto, pero se deben usar hasta que se necesite. Lo máximo que he visto, como te digo, son 6 meses, pero realmente son 3, 4 meses que están ahí con los tutores, ¿no? Ok, doctor. Y una última consulta. No me quedó muy claro cuándo debe una fractura requerir tratamiento quirúrgico o simplemente la restitución anatómica, de acuerdo a si es articular o no articular. No entendí muy bien esos conceptos. No, no te entiendo la pregunta, discúlpame, Edilberto, no te entiendo. A ver, háblame. Sí, doctor. ¿Cuándo puedo determinar si una fractura requiere solamente restitución anatómica o todas van a requerir cirugía así como tal? Ah, ya. Mira, eso generalmente, a ver, para tener las fracturas articulares, es decir, las que comprometen la articulación, esas fracturas tienen que quedar tan igual como estaban antes. Es decir, todo en su sitio, cada fragmento en su zona, no puede estar ni deprimida, o sea, ¿por qué? Porque comprometiendo la articulación, ¿no? Puede ser la rodilla, puede ser la muñeca, ¿no? Entonces tiene que quedar tan igual como estaba. Porque si tú ahí no restituyes la anatomía, entonces esa articulación puede ir a un siguiente paso más adelante. ¿Cuál es? La artrosis de la articulación. Ese es un punto importante. Después, las fracturas diaficiarias, las diaficiarias, por ejemplo, en el fémur, en la tibia, te pueden aceptar cierto grado de desplazamiento, te pueden aceptar cierto grado de desplazamiento y angulación y no van a tener ningún problema la función del miembro. Las fracturas diaficiarias, por ejemplo. Entonces, en este caso, si te aceptan cierto grado de desplazamiento y que está en los libros, ¿no? De 10 grados de angulación, ¿no? 5 grados entonces, de anteversión. Entonces, en estos casos, no es una restitución anatómica. Sin embargo, la función del miembro va a estar igual como estaba antes. Pero si ya vas más de esos 10 grados o 15 grados, entonces ahí no, eso son situaciones que no son aceptables. Entonces, eso tienes que determinarlo en el tratamiento. Ok, doctor, muchísimas gracias. No te preocupes. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, doctor, por el chat justo le han escrito si
¿Cuál es la clasificación más idónea o de qué depende su uso? Ya, mira, la que más usamos es la clasificación AO, es la más estandarizada. Pero por segmentos, o sea, de acuerdo al hueso fracturado, por uso ya se usan ciertas clasificaciones que han escrito algunos autores. Por ejemplo, a ver, en las fracturas del cuello femoral, eh, esas fracturas están clasificadas según la clasificación AO, pero usamos mucho la clasificación de Garden, por ejemplo. Garden 1, Garden 2, entonces en las fracturas de tibia también tienen una clasificación AO, pero nosotros usamos mucho la clasificación de Schatzker, ¿no? Entonces, hay algunos segmentos donde es, ya es de manejo universal que se maneja, que se utilice una clasificación especial para cada segmento, hecha por unos autores. Entonces, a la postre, ¿qué es lo que te puedo decir? Debemos conocer la clasificación AO, todas, y esas clasificaciones especiales de cada segmento. Por ejemplo, la fractura de la cúpula radial, la clasificación de Mason. O sea, son autores que han escrito pues, su clasificación de estos huesos en manera diferente, que todos lo conocemos, pero también la clasificación AO la debemos conocer. O sea, es decir, debemos conocer los dos tipos de clasificación y las clasificaciones especiales, que seguramente ya, de acuerdo al segmento, van a ir tocando ustedes con sus profesores. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, Ángela, no te preocupes. Bueno, si no hay otra pregunta, muchachos, les agradezco la atención. Ya, y bueno, les deseo lo mejor. Cuídense, muchachos. Gracias, doctor. Cuídese Muchas también. gracias, doctor. Gracias, doctor. Bendiciones. Cuídese. Gracias.